Mi padre no gritó, no levantó la voz, no me empujó, no hizo ninguna de esas cosas que uno imagina cuando piensa en una escena dramática. Solo me miró, con ese tono que usan los padres cuando están a punto de dejar una cicatriz invisible, y dijo: «Estás desperdiciando tu juventud». En ese momento, el silencio se apoderó de mí, como si todo el ruido del aeropuerto se hubiera congelado. El anuncio de los vuelos, las maletas rodando, los llantos de despedida, los abrazos urgentes. Todo se borró, se convirtió en un zumbido de fondo. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy no logro entender. La gente, que no tenía nada que ver conmigo, comenzó a aplaudir. No fue un aplauso irónico, no fue burla, fue algo distinto, algo solemne, como si hubieran escuchado una verdad que todos sabían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Yo me quedé quieto, inmóvil, con la mirada clavada en la de mi padre. Y mientras el eco de las palmas rebotaba entre las paredes del aeropuerto, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No entendí por qué aplaudían. ¿Estaban de acuerdo con él? ¿Celebraban mi fracaso? ¿O me aplaudían a mí por irme, por escapar de algo que ellos también querían dejar atrás? Desde ese instante, nada volvió a ser normal. No fue el país nuevo, ni la distancia, ni la universidad. Fue esa frase, ese momento, ese aplauso que no debía haber ocurrido. Me siguió a cada lugar al que fui. Se convirtió en un ruido que no podía apagar. Lo escuchaba al dormir, al caminar por los pasillos de la residencia, incluso mientras fingía prestar atención en clase, una y otra vez. Estás desperdiciando tu juventud. Y las palmas. Siempre las palmas. Lo que no sabía entonces era que ese instante había sido una ruptura, no solo con mi padre, también con el tiempo, con mi percepción, con la realidad que conocía. A partir de ese día, comencé a ver cosas que otros no veían, a sentir cómo las palabras dejaban rastros en el aire, cómo los objetos vibraban con historias que no me pertenecían. Era como si el mundo se hubiera agrietado y yo pudiera mirar por esas grietas algo más profundo, más verdadero, pero también más inquietante. Todo comenzó ahí, en ese aeropuerto, con esa frase, con ese aplauso. Y si estás escuchando esto, quiero que lo sepas desde ahora. No es una historia sobre viajes ni sobre estudiar en el extranjero, ni siquiera sobre conflictos familiares. Es una historia sobre la fractura, sobre lo que ocurre cuando la realidad, que creías sólida, empieza a temblar bajo tus pies. Cuando un solo momento se convierte en todos los momentos, cuando el pasado y el futuro se confunden en un eco interminable, porque ese aplauso no fue el final de nada, fue el comienzo de todo. El aplauso que lo cambió todo. El avión ascendía sobre una costa iluminada por faros diminutos. Mateo estaba pegado a la ventanilla, pero no veía el paisaje, no lo registraba. En su cabeza, el momento se repetía sin pausa, como un fragmento defectuoso de película. Su padre diciendo la frase, la multitud aplaudiendo, el sonido creciendo, desbordando, hasta cubrirlo todo. El estómago revuelto, no por la turbulencia, sino por una sensación desconocida. Algo se había desprendido de su vida, y él no sabía si debía lamentarlo o celebrarlo. El flashback llega como una ráfaga violenta. El aeropuerto, horas antes. Mateo parado con su mochila a un lado, la madre en silencio forzando una sonrisa, la hermana fingiendo interés en el celular. El padre da un paso adelante, lo mira fijamente. Ya lo había abrazado, ya le había dicho que lo quería. No había necesidad de más palabras, y sin embargo las dijo. «Estás desperdiciando tu juventud». La frase fue tan seca que los que pasaban cerca se detuvieron. Hubo un vacío de sonido, como si el lugar entero se hubiera contenido. Y entonces, sin que nadie lo iniciara, comenzó el aplauso. Primero fueron unas pocas palmas, dispersas, luego más, decenas, cientos. Un aplauso lento, constante, que parecía brotar de todos lados, como si la frase hubiera tocado algo profundo en cada uno de ellos. Mateo, paralizado, sin saber si estaba siendo juzgado o exaltado. El padre sin expresión. Nadie lo miraba. Solo él, solo su hijo.
hasta que la madre intervino con un gesto torpe y empujó suavemente a Mateo hacia el control de seguridad. En el presente, ya en su asiento, Mateo piensa, ¿por qué no reaccioné? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué todos aplaudieron? Las preguntas lo atraviesan como una lluvia fría. No tiene respuestas, solo la certeza de que algo quedó atrapado allí, en ese momento. Algo que se soltó dentro de él. Llega a su destino, pero no lo siente como una llegada. Camina por el campus de la universidad como un cuerpo prestado. Todo parece artificial. Las conversaciones, los saludos, incluso la comida. No sabe si es el lugar o si es él quien se ha convertido en algo ajeno. Durante la noche, el sonido del aplauso lo despierta. No lo sueña, lo oye. Se levanta, camina por el pasillo de la residencia estudiantil, pero no hay nadie. Solo el eco, insistente, como si las paredes aún conservaran aquel momento. En su primer día de clase, un profesor habla sobre memoria emocional, sobre cómo ciertos recuerdos no se almacenan como hechos, sino como sensaciones. Mateo anota una frase en su cuaderno sin darse cuenta. El aplauso no era para mí, era para la decisión. Más tarde, al observar a sus compañeros, se da cuenta de algo extraño. Todos parecen actuar como si supieran algo que él no, como si llevaran dentro una certeza que a él le falta. Empieza a desconfiar, no de ellos, sino del momento. Comienza a pensar que el aplauso no fue real, que quizá fue una alucinación, o peor, que fue una señal. En una cafetería cercana, escucha a dos personas hablar sobre los puntos de ruptura, lugares donde la realidad se quiebra levemente y deja pasar algo más. No les presta atención, pero la idea se queda flotando. Esa noche, Mateo vuelve a soñar con el aeropuerto, pero esta vez su padre no dice nada, solo lo observa, y nadie aplaude. Solo hay silencio, el mismo que sintió cuando esas palabras se clavaron en su pecho. Al despertar, el aplauso ha desaparecido. En su lugar, un zumbido leve, persistente, como si algo estuviera por emerger desde lo profundo de su memoria. Y Mateo empieza a intuir que el momento en el aeropuerto no fue un fin, sino un umbral. Universos partidos. El campus parece normal a primera vista, pero algo no encaja. Mateo comienza a notarlo en los detalles. La hora en su celular nunca coincide con la de los relojes públicos. Los pasillos por los que entra no siempre conducen al mismo lugar. Un aula en la que estuvo una mañana ya no existe al día siguiente. Cuando pregunta por ella, los demás lo miran como si inventara cosas. No dice nada. Teme estar perdiendo el juicio. O peor aún, que lo descubran. Camina en silencio, observando, registrando los cambios. Algunos días las hojas de los árboles caen antes de que llegue el otoño. Otras veces, el viento sopla en una dirección distinta a la de los rostros, como si el mundo estuviera corrigiéndose constantemente, rehaciéndose a sí mismo. Una noche, en la biblioteca, encuentra un espejo que no había visto antes. Está en el fondo de una sala donde nadie entra. Es un espejo largo, sin marco, apoyado contra la pared. Mateo se detiene frente a él. No por vanidad, sino porque algo en su reflejo no está bien. Él se mueve, pero su reflejo tarda una fracción de segundo en imitarlo. Luego, sin que él lo diga, su reflejo habla. No fue por ti, fue por él. Mateo da un paso atrás, pero el reflejo no repite el gesto. Lo mira fijo. Después todo vuelve a la normalidad. En los días siguientes, Mateo comienza a ver patrones. Personas que aparecen en lugares imposibles. Canciones que se repiten en distintas voces. Un conserje que silba exactamente el mismo fragmento que su madre solía cantar cuando él era niño, aunque nunca lo haya visto antes. La melodía lo sigue por los pasillos, suave, persistente. Cada vez que cree haberlo perdido, el sonido vuelve, más claro. Conoce a una chica que estudia literatura, ciega de nacimiento, pero con una precisión imposible al decir la hora, siempre exacta, ni un segundo de error. Cuando él le pregunta cómo lo hace, ella responde: porque hay cosas que no se ven, pero se sienten. El tiempo no se ve, se escucha. Mateo siente que ella también sabe, que hay otros como él.
Personas que perciben las fisuras, que habitan entre capas del mismo mundo sin mezclarse por completo. Pero nadie lo dice en voz alta. Todo es sugerencia, insinuación, como si nombrarlo rompiera algo aún más frágil. Empieza a escribir en un cuaderno. No palabras, sino símbolos. Fragmentos de frases que no recuerda haber oído, pero que llegan con fuerza cuando despierta. Una en particular lo obsesiona. Lo que aplaudieron no fue el acto, fue el sacrificio. Las clases continúan, la rutina se instala, pero Mateo vive entre dos ritmos, uno que todos ven y otro que solo él percibe. Una dimensión bajo la superficie, que respira, que vibra, que lo llama. Una noche, en el mismo pasillo donde escuchó por primera vez la melodía del conserje, encuentra una puerta entreabierta. No hay nada especial, excepto por un objeto sobre el suelo, un amuleto. Parece antiguo, un colgante de cobre con símbolos tallados que no reconoce, pero que siente haber visto antes. Lo recoge. Al tocarlo, una imagen estalla en su mente. No es una visión, es un recuerdo, pero no suyo. Es su padre, joven, solo, llorando en un lugar que Mateo no reconoce. Siente su angustia, su pérdida, su desesperación. El amuleto tiembla en su mano, y por primera vez, Mateo entiende. No está viendo el pasado, lo está sintiendo. Como si una puerta se hubiera abierto, no hacia atrás, sino hacia adentro. El artefacto y el silencio. Mateo se encierra en su cuarto. Las luces permanecen apagadas durante horas. El amuleto descansa sobre su escritorio, pero vibra cada vez que él se acerca. No es un objeto muerto. Respira, palpita. Cada latido de ese cobre gastado parece cargar una historia, un fragmento de alguien más. Cuando Mateo lo sostiene durante demasiado tiempo, las imágenes se vuelven más densas. Ya no son flashes, son escenas completas. Una noche cierra los ojos y lo presiona contra su pecho. La habitación desaparece. Está en un campo abierto, a finales de los años 70. Reconoce a su padre, mucho más joven. Lleva una carta arrugada en la mano, un rechazo de beca, una oportunidad perdida. Se le nota la furia, pero no la externa. Aprieta los dientes, mira al cielo y guarda la carta. En la distancia, la figura de un hombre mayor aparece. Es el abuelo de Mateo, un rostro que solo conoce por fotografías. Su padre le grita algo. Palabras duras, hirientes. Luego hay silencio. El mismo silencio que Mateo escuchó en el aeropuerto. Al volver en sí, Mateo llora. No por el dolor de su padre, sino por entender que esa frase, «Estás desperdiciando tu juventud», no fue un juicio. Fue un eco, una herida no cerrada que se arrastra por generaciones. Empieza a usar el amuleto de forma metódica. Lo sujeta durante momentos de tranquilidad. Lo deja sobre objetos que pertenecieron a su padre. Una pluma antigua, una camisa guardada, una fotografía. Cada vez accede a algo nuevo. Fragmentos de vida, de pérdida, de deseos frustrados. Descubre que su padre también quiso irse del país. También tuvo un boleto en la mano, también escuchó una frase que lo hizo detenerse. El patrón se repite. Y con cada nueva visión, Mateo comprende mejor el peso de lo que carga. Su historia no empezó con ese viaje. Empezó mucho antes, con hombres que no pudieron romper el ciclo. Hombres que creyeron que proteger era controlar, que amar era advertir, que el miedo era la única forma de cuidar. El amuleto revela también memorias más sutiles. Una canción cantada en voz baja, una mano en el hombro, un cuaderno con dibujos que Mateo hizo de niño y que su padre conservó. Detalles que no son espectaculares, pero que cargan una ternura tan intensa que duele. Empieza a escribir todo, a organizar esas piezas, a reconstruir una historia que nunca le contaron, pero que siempre vivió en su carne. A medida que lo hace, algo cambia en él. Ya no siente rabia, ya no necesita respuestas, solo busca comprender. A su padre, a sí mismo, al tiempo. Una noche, al sostener el amuleto por última vez, ya no ve imágenes, solo escucha una frase, dicha con voz quebrada. No te detuve
porque no te amaba. Te detuve porque yo no pude. El silencio que sigue no es frío, es profundo, el tipo de silencio que cura. Y Mateo sabe que ha llegado el momento de volver al origen. Aplausos para el futuro. Mateo está de pie frente a la entrada del mismo aeropuerto. Nada parece haber cambiado, pero todo es distinto. Camina lento, como si cada paso fuera un ritual. Lleva el amuleto guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. No lo toca. Ya no lo necesita para ver. Ahora recuerda por cuenta propia. Se detiene en el mismo punto exacto donde su padre pronunció la frase. Mira el espacio vacío frente a él. En su mente la multitud vuelve a rodearlo. Los aplausos reaparecen, pero ahora no lo atormentan. No suenan como juicio, ni como celebración. Suenan como comprensión. Cierra los ojos. Cuando los abre, su padre está allí. No envejecido, no rejuvenecido, exactamente como era aquel día. No intercambian palabras, se miran, largos segundos sin hablar. Mateo siente que ya no necesita confrontar, ni explicar, ni disculparse. Lo que fue dicho no puede deshacerse, pero puede resignificarse. Su padre da un paso, saca algo del bolsillo. Es un papel doblado muchas veces. Se lo ofrece en silencio. Mateo lo abre. No es una carta, es un dibujo infantil, uno que él mismo hizo años atrás, donde dos figuras, una grande, otra pequeña, se dan la mano frente a un avión. Mateo sonríe. En ese momento, una voz infantil rompe la escena. Un niño se acerca con paso tímido, mirando a ambos. Se detiene frente a Mateo y le dice, «Gracias por decirlo». No hay más contexto, no hay más palabras. Solo eso. El niño se va, y el silencio queda flotando. Mateo y su padre se sientan lado a lado en una de las bancas frente a los ventanales. Observan los aviones despegar. No hablan. La quietud es cómoda, densa, verdadera. Por primera vez, comparten algo sin necesidad de romperlo en palabras. A lo lejos, un grupo de personas comienza a aplaudir. No están cerca. No los miran. Pero el sonido llega claro, nítido. Mateo no se sorprende. Esta vez él también aplaude. No a su padre, no a sí mismo, a lo que ha sido capaz de soltar, a lo que ya no necesita cargar. Mientras el cielo se tiñe de rojo con el atardecer, Mateo entiende que no vino a buscar una explicación. Vino a cerrar el ciclo, no con rencor, con dignidad. El aplauso no era para el que partía, ni para el que quedaba. Era para el que comprendía. Y en ese momento, sin necesidad de mirar atrás, Mateo se levanta y camina hacia el futuro con paso firme. Mateo ya no es el mismo. La cámara lo muestra en su apartamento, años después. El mundo sigue, igual de imperfecto, igual de vasto. Pero hay algo en su mirada que cambió. Ya no carga el peso de la pregunta. Ahora camina con la certeza de que algunas respuestas no se dan en forma de palabras, sino de silencio compartido. Frente al espejo del baño, un rostro más adulto lo observa. No con nostalgia, con calma. En el reflejo, por un instante, se ve a sí mismo de joven como era el día del aeropuerto. No como alucinación, sino como recuerdo vivo. No se hablan, se observan. Mateo se inclina y susurra. Quizá desperdiciar algo es también una forma de protegerlo. El joven en el reflejo sonríe. No necesita entender. Lo que importa es que lo siente. En los estantes de su habitación hay libros subrayados, fotografías en blanco y negro y una caja con el amuleto cerrado. Ya no lo usa, ya no lo consulta. Sabe que su función terminó. Fue una herramienta, no una dependencia. Mientras la cámara se aleja, una última imagen aparece. Un dibujo pegado en la pared, con líneas torpes, hechas por una mano infantil. Dos figuras mirando el cielo, una grande, una pequeña. Ninguna dice nada. Las luces se apagan lentamente. El título resurge, sin sonido, sobre fondo negro. En el aeropuerto, mi padre dijo, «Estás desperdiciando tu juventud». Entonces, la multitud comenzó a aplaudir. Fin.